Tal y como lo mencionábamos, el día de ayer en la Corte Nacional se llevó a cabo una diligencia más dentro del caso Sobornos 2012-2016, donde rindió testimonio anticipado Laura Terán, ex asesora de Rafael Correa. Quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas a Luis Muñoz, abogado defensor de Laura Terán. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quisiera un poco ahondar en los detalles de lo que fue esta diligencia realizada el día de ayer. En su testimonio, la señora Laura Terán pues habló de sus 25 años de experiencia como servidora pública. Ella dio a conocer que dentro del gobierno de Rafael Correa fue contratada para elaborar una especie de trabajo puntual de clasificar hojas de vida para luego ver en qué cargos podían aplicar dentro de la presidencia o de los ministerios conforme se vayan necesitando estas personas que habían pues entregado su currículum. ¿En qué momento ese trabajo cambia para proceder a otros que ella reconoció, que era la elaboración de matrices, archivos, incluso con códigos que se convirtieron pues en la lista de registro de aportes para el partido de gobierno, para Alianza País? El perfil profesional de Laura Terán es un perfil bastante especial, una mujer inteligente y obviamente fue ganando una posición dentro del servicio público. A ella le llevaron del Ministerio del Ambiente al Ministerio del Gobierno y luego solicitaron que labore en la Presidencia de la República en esta especie de despacho que tenía la señora doctora Martínez y con la que obviamente le solicitaron inicialmente cosas pequeñas como hacer una especie de documento para ir encarpetando todas las propuestas de trabajo de la gente que solicitaba en la presidencia. El trabajo fue tan bueno que le solicitaron que también siga integrando otro tipo de funciones y responsabilidades y luego le pidieron que lleve el Fondo de Solidaridad, que era un aporte que hacían funcionarios del gobierno de Correa para hacer ayudas sociales o ayudarse entre ellos mismos. Este fondo Hasta ahí nada le llamó la atención a ella de ese trabajo que venía realizando al crear precisamente este archivo con el nombre del Fondo de Solidaridad que ya marcaba los aportes. No, era un aporte de funcionarios públicos que lo hacían de manera voluntaria. Cuando se comienza a transformar esto, cuando pasa de un fondo solidario de entre ellos a hacer una especie de bolsa de aportes de empresas privadas como donativos o como aportes para campaña electoral y obviamente le piden por desconfianza, dicen estos mails, por desconfianza que tenía Correa en Patiño, le piden a la doctora Martínez que organice todo este entablado. Y este entablado obviamente no es solamente aportes económicos, es estudiar los casos del 30S, por ejemplo, o de todas las personas que eran disidentes del pensamiento del presidente Correa, y es una mesa con varias patas, no es solamente el tema de los aportes, es meter las manos en la justicia con un grupo de 7 o 8 abogados, es de la justicia constitucional, es la ayuda humanitaria, es el tema de los aportes para campaña, es decir, es mucho más grande de lo que uno inicialmente creía que lo era, ¿no? Y en ese momento ya a ella no le comenzó a llamar la atención esa variación dentro del trabajo para que fue contratado, porque ella ha dicho que ella solamente recibía órdenes. ¿Órdenes de quién? Así es. Las órdenes las recibía por orden directa del presidente Correa a través de la doctora Pamela Martínez, que también recibía órdenes del presidente Correa. Este era una especie de tinglado piramidal en el que había cabezas y había personas que eran obedientes a la orden que se mandaba en la presidencia, el trabajo de un burócrata o de varios burócratas que eran secretarios, que eran conserjes, que eran gente que hacía depósitos y que no estaban en condiciones. Quizás yo pienso de pensar siquiera que Odebrecht en ese entonces era una compañía que traía consigo malas artes en el manejo presupuestario de sus propias empresas a través de estos contratos con los estados de América Latina. Pero vio ella como algo normal el hecho de que se comiencen a utilizar códigos en lugar de clarificar con nombres y apellidos a aquellas personas que se convirtieron en aportantes. Usted dice, bueno, en un determinado momento eran funcionarios del mismo partido de gobierno, no le llamaba mucho la atención, pero después ese abanico se abrió a empresarios, a personas naturales o jurídicas. Claro, sí hay preocupación en un momento,
pero ella entiende que hay que poner códigos a las empresas o a los aportantes de manera que se pueda facilitar el manejo, la nomenclatura de este tipo de documentos que se van armando, sobre todo en la Presidencia de la República y luego de una firma de confidencialidad que les hacen firmar bajo amenaza de estar cometiendo un delito, de hacer público este tipo de información, ¿no? ¿Facilitando el llevar un archivo o encubriendo identidades? Bueno, el archivo como tal no encubre identidades, lo que hace es codificar. En vez de poner señor presidente, pone SP o RC, que es fácilmente identificable con el expresidente de la República, o JG, qué sé yo, o B1, es simplemente una codificación. Ahora, esta codificación que hacía Laura, para el gobierno ese entonces sí era ocultar identidades, y el ocultar identidades era no facilitar que se publiciten estos nombres o estos donativos o estos aportes a la campaña que se entregaban. Y obviamente también había un sinnúmero de hechos singulares, informes sobre jueces y fiscales que se pasaban también con cierto tipo de codificaciones. Por ejemplo, el juez X o el juez L que está en tal parte, que uno ya viendo el proceso se da cuenta que se trataba de un juez que tenía, por ejemplo, un caso del 30S, o que era el caso del señor Acacho, o el caso del señor Fidel Araujo, en los que en estos informes se los menciona a ellos, pero no a las personas que iban haciendo el trabajo de presionar jueces o fiscales. Ahora, pero este tema de manejo de información relacionada con jueces, ¿entre quiénes pasaban esos documentos, básicamente? Y yo pienso que hay alrededor de unos 2.000 mails en los que se pasa información, por ponerle uno de los casos del señor Robert del Hierro, a la doctora Pamela Martínez. La doctora Martínez le pasa a la señora Laura Terán para que eleve esta información dentro de esta bitácora de la oficina, y a su vez esto era pasado a la Presidencia de la República, al señor presidente personalmente. Cada acción que se efectuaba en esta oficina, que funcionaba en el edificio Concord, era o pasaba directamente a la Presidencia de la República a manos del presidente de la República. Pero entonces queda aquí, en base a lo que usted ha dicho, quedaría claro que de quien recibía órdenes directas ella, enviadas por Rafael Correa, era de Pamela Martínez. Así es, ella trabajaba para Pamela Martínez en el organigrama de la presidencia y para cubrir el tema de las horas extras, porque había habido un proceso de ahorro económico en el país en ese momento, no sé en qué años, yo estaba fuera del Ecuador, en ese momento que lanzan esta norma de ahorro dentro del sector público, les nombran asesores para que trabajen sábados y domingos, fines de semana, etc. Laura Terán ayer fue muy clara, ella en su esbozo hizo un cuadro sinóptico bastante amplio de cómo funcionaban en el organigrama, y obviamente arriba se ve que venía el presidente de la República, el vicepresidente de la República, abajo vienen una serie de exministros y personajes de la política, entre ellos Alvarado, los que recuerdo, Alvarado, y abajo vienen otros funcionarios de menor jerarquía que eran parte eran operarios de este nivel superior, y obviamente había beneficiarios de esto. En los beneficiarios usted va a encontrar gente que estaba en campaña electoral. Está el expresidente de Alianza País, Mora, que ahora no se encuentra en el Ecuador. Está la señora Solís, entre otros que no recuerdo bien porque el cuadro es bastante amplio. Y debajo de ellos se encuentran otros operarios que son apenas aquellos que llevaban y traían documentos del señor Paredes, Cristian Paredes, el ex asambleísta Viteri, y otros que no recuerdo. Como le digo, una lista bastante grande en la que se hace esta pirámide, se demuestra claramente cómo funcionaba. En esta pirámide, Laura Terán, y otros personajes están debajo de una línea de acceso a tener decisiones o definiciones, solamente cumplían órdenes. Bueno, y precisamente llama la atención eso, ¿no? Ella elaboró un papelógrafo, le tomó algunos minutos, cerca de media hora, con algo que usted y yo no recordamos aquí fácilmente cuáles eran los nombres, pero ella lo tenía de memoria. Eso nos lleva a pensar cómo resulta tan fácil
plasmar en un papel y tener tan claros nombres y apellidos, ¿cuántas veces realizó ese tipo de registro para tenerlo ya tan memorizado? ¿Cómo es que logró recordar cada nombre y apellido de ese organigrama con tanta claridad de la señora Terán? Bueno, en eso usted tiene mucha razón. Yo personalmente no puedo recordar tantísimos nombres, pero el día a día del trabajo de ella era ese, precisamente. Tener que ir armando toda esta estructura e ir haciendo un registro de depósitos o de egresos o de documentos que ingresaban o de documentos que egresaban. Todos los documentos pasaban por manos de ella y ella subía a un flash memory que fue ordenado en el año 2017, sea destruido antes de que comience el proceso del señor Glass. ¿Ella acató esa orden de destruir ese flash memory? El flash memory sí, pero no la memoria de este instrumento. Y la memoria quedó grabada. ¿Y por qué no acató ahí la orden a cabalidad? Porque ella en su testimonio decía que ella cumplía órdenes a cabalidad, en este caso de Pamela Martínez, que venían de Rafael Correa. Y en este caso específico, ¿por qué entonces no cumplió ahí a cabalidad su trabajo, ¿no? El hecho de destruir, que no quedara ninguna evidencia, que era lo que se buscaba con la eliminación de ese flash memory. Imposible responder yo esa pregunta, debería responder ella, pero permítame especular. Yo creo que ella guardó la información en forma accidental, porque destruyó el físico y quedó en la nube la información. No sé mucho de tecnología, pero entiendo que todos los movimientos que se van haciendo van quedando en un archivo grabado y ese es el archivo que se recupera. Ahora, de este caso, de lo que ella puso en el papelógrafo, como usted decía, pues llamó la atención que habían dos grupos, uno que decía beneficiarios electorales y otro que decía otros beneficiarios. Pero en ambos habían exministros de Estado. ¿En base a qué le ha contado ella? A lo mejor se basaba esa clasificación, porque, como le digo, hay exministros de Estado en una lista, exministros de Estado en la otra. ¿En qué marcaba la diferencia al momento de poner los nombres? Que había empresas privadas a las que los auspiciantes eran dependientes de amistad o qué sé yo, qué tipo de relaciones tenían con estos ministros de Estado. Estas empresas privadas respondían a uno de los 3, 4 o 5 ministros de Estado en lo que era aportantes y en lo que eran beneficiarios eran los procesos de campaña de Alianza País, a los que se les denominó Victoria 1, Victoria 2, Victoria 3, Verde, Verde Final, que es todo un proceso que va llevando este fondo de solidaridad y termina en Verde Final, que es la información que tiene hoy el país en todo lado. Se ha dicho, no se los clasificaban con ciertos nombres y hasta cierto punto Victoria, porque se consideraban victoriosos en el anterior gobierno, pero sí llama la atención que una de esas matrices era Victoria Andrade. ¿Por qué Andrade específicamente? No Victoria 1, 2, 3, 4, sino que en este caso hay una que se llama Victoria Andrade. ¿Por qué ese apellido? Así le fue ordenado que ponga el código y así recibió Laura Terán. Luego fue cambiada a Victoria 2, cuando ya Victoria Andrade cambia. Sí, esto es todo un tinglado, voy a utilizar una palabra un poco irresponsable en un medio de comunicación, un tinglado semimafioso. Y me es dura la palabra porque yo sí entiendo con responsabilidad lo que eso significa. El haber armado toda esta estructura para recibir dinero y manejar procesos electorales en los que otros personajes políticos no tenían esa capacidad para competir, ya desde ahí era desleal con el país, era deshonesto, era inmoral. No le dijera ilegal, pero era inmoral recibir dinero de un sinnúmero de empresas para poder captar las elecciones, obviamente en mejores condiciones que cualquier otro partido político. Eso se entiende porque en ese entonces había un derroche de dinero que era inmenso, en vallas, en camisetas, en banderas, en movilizaciones humanas gigantes, que claro, asemejaban a ver que era una marea humana que apoyaba al gobierno del expresidente, pero no era más que esta ficción de aportes económicos que venían para poder impulsar una candidatura de una persona que estaba recibiendo dinero de empresas privadas para poder llegar a coronar con éxito esas campañas, ¿no? Ahora, dentro de sus declaraciones también dijo que en algunas ocasiones, al acatar las órdenes de Pamela Martínez, ella pudo verificar que al recibir sobres, en esos sobres había dinero. ¿En algún momento su defendida Laura Terán recibió también algún sobre con dinero o solo lo hizo Pamela Martínez? 4 veces ella entrega estos sobres
y en esas 4 veces 2, en una de ellas abre el señor Cristian Viteri un sobre y obviamente le cuenta el dinero delante de Laura Terán. Esto hablo físicamente. El dinero lo dice el señor brasileño de Sousa, de la empresa Odebrecht, que tenía la orden de Conceição de Santos entregarle directamente a la doctora Pamela Martínez, y cuando le preguntan quién es Laura Terán, él dice, es la señora que estaba en el escritorio de afuera y que nos hacía pasar. Esas eran más o menos las funciones. Y la doctora Martínez, entiendo que era quien entregaba el dinero inmediatamente a las personas que estaban de candidatos o que estaban en campaña o que necesitaban dinero desde la concepción de ellos para esta participación electoral. Por eso está ahí Galón Bora, que era presidente de AP y que creo que no ha rendido la versión todavía para entender cómo es que él era quien recibía dinero de empresas para repartir, si es que repartía, a los candidatos en el país. ¿Por qué ella ya viendo, ya teniendo quizás más claro de qué se trataba ese trabajo conforme pasaba el tiempo, qué la hizo a ella mantenerse en el cargo, formando parte de esta estructura de una determinada manera, aunque ella haya elaborado las matrices, pues ha llevado los archivos? ¿Qué le hizo permanecer dentro de esto, ya si ya estaba ella consciente de que esto no era una práctica legal? Lo mismo que le pasó a todo servidor público de este país por 10 años. Yo fui servidor público y entiendo a mis compañeros del Poder Judicial. ¿Qué les hizo mantenerse dentro de la función judicial? Se llama necesidad. La necesidad de un trabajo que fue aprovechado por un grupo de gente desleal que les utilizaron para sus servicios. En estos mails que dan repugnancia, por decirlo menos, muchos de ellos, se ve como gente que yo conozco personalmente, fueron jueces que se entregaron a recibir órdenes del Ejecutivo a través de estos abogados para desdecir de la función de un servidor público la función judicial. No estoy de acuerdo. Y yo comparto con usted. ¿Qué nos hace quedar ahí? Sí, la necesidad, pero tiene que haber un nivel de valores que son para el servidor público necesarios por ética para no ir más allá. Pasó en todo el país, pasó en un sinnúmero de empresas e instituciones públicas que terminaron al servicio de este grupo que lo que hacía es recibir dinero de afuera y de adentro para sus campañas electorales, ¿no? Y está demostrado a rabiar. Mire, yo todavía no puedo hacer público nombres, pero permítame decirle algo que vi hace pocos días en una de estas muestras de pruebas. Como no lo voy a hacer con nombres, permítame hacerlo un poco así en el aire. El ver en una sentencia constitucional que un abogado pone en la parte de abajo, un abogado en libre ejercicio pone, este es el borrador ideal que debe salir en la sentencia. O que un juez y un fiscal le digan al presidente de la República que somos parte del proyecto. Cuando uno escucha eso... ¿Y por qué no lo dice con nombres si es una forma de velar o revelar quienes están incurriendo en actos de corrupción? Cuando lo que se está buscando precisamente es que haya una depuración a nivel de la función judicial y de tener a los mejores hombres o mujeres probos dentro de ese cargo, ¿no? Dentro de la conformación de la Corte. Porque tiene todavía el carácter de reservado y yo quiero por ética guardar esa reserva que me obliga la ley como abogado y como profesional del derecho, como operativo de la función judicial. Yo pienso que en algún momento todo esto va a salir a la luz en términos oficiales. Ya está judicializado y es parte de la prueba que tiene el Estado. Son 5.600 hojas de chats de un exministro de Estado. Son 22.000 mails que se ha entregado a la Fiscalía, que es la que debe ser la custodia de este tipo de documentos, porque es parte de este proceso. Hay 104.000 mails de una empresa jurídica de la ciudad de Guayaquil. Hay 6.000 documentos que han salido de las computadoras de la Presidencia de la República. Es decir, hay un marco documental bastante rico, bastante grande, como para presentarse en televisión y decir que estas cosas nos repugnan, que es cierto que en nuestro país pasan cosas. Esto no es para nadie le es extraño, pero pensar que un presidente de la República, que un vicepresidente de la República, que ministros de Estado se prestaron para esto, que jueces, que fiscales se prestaron para esto, que amarraron, que armaron un grupo de amigos
para ponerles en espacios del Poder Judicial que deben ser de élite para gente de una gran moral, esto es repugnante. Esto es lo que perseguía el señor Yalc, esto es lo que el señor Gustavo Yalc formó. Usted vea que hay una ex asesora de la Corte, de la Presidencia de la República, que llega a la Corte Suprema. El mismo señor Yalc fue funcionario del presidente de la República. Es decir, para mí, como abogado en libre ejercicio, es un acto de piratería del Ejecutivo para montarse sobre la función judicial y ponerle por debajo de sus servicios personales. Esto ha hecho que para el país la función judicial haya perdido tanto crédito y hoy día sea víctima de toda esta persecución, ¿no? Quiero con estos equipos agradecerle su presencia esta mañana, abogado Muñoz, aquí en los desayunos de 24 horas.